Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas, donde vamos a trabajar con una herramienta bastante útil cuando trabajamos con diferentes aplicaciones, y es la de importación de datos. Nos va a permitir traer desde otra aplicación cierta información para después trabajar con ella en la aplicación que nosotros deseemos. Vamos a hablar hoy de los ficheros CSV. Los ficheros CSV son ficheros que están separados, sus valores están separados por comas. En la mayoría de los casos está separado por un punto y una coma en vez de por una coma, y al final lo que tenemos es una cantidad de registros o de datos que forman una tabla, ¿vale? Esta tabla se crea a partir de los diferentes datos separados por comas. Es decir, si tenemos en este caso, en el ejemplo, año, marca, modelo, descripción y precio, cada uno de esos campos lo separaría con una coma, al igual que los diferentes registros dentro de esa tabla. Si tenemos el año, la marca, el modelo, cada uno de los elementos sería separado por una coma. Todo esto lo interpreta la aplicación y lo convierte en algún caso a una tabla. Bien, vamos a ver cómo importar ese tipo de datos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a trabajar con la hoja de cálculo de Google Sheets. Este tipo de aplicaciones o de importación de datos las podemos ver en diferentes aplicaciones, y vamos a ver un ejemplo con esta aplicación en concreto. Bien, ¿dónde encontramos la importación de datos? Vamos a verlo en Archivo, Importar, y al importar nos aparece una ventana donde nos solicita dónde tenemos esa información. En nuestro caso no la tenemos en ninguna de las carpetas que se guardan en Drive, y vamos a subirla directamente desde nuestra máquina. Bien, tengo aquí un ejemplo donde podemos ver algunos ficheros CSV. En concreto vamos a trabajar con el de proveedores. Si visualizamos el contenido de ese fichero, vemos que cada uno de esos elementos o valores está separado por punto y coma, ¿vale? Ahora lo que va a realizar la aplicación es, cuando importemos esos datos, va a separar cada uno de estos elementos en una celda diferente y creará una especie de tabla. Bien, vamos a ver cómo realiza esa operación. Volvemos a nuestra hoja de cálculo, importamos los datos, simplemente arrastramos el fichero a la zona para subir el fichero en concreto. Y ahora lo que nos solicita es si queremos crear una hoja de cálculo nueva, si queremos insertar nuevas hojas en nuestra hoja de cálculo que tenemos abierta, si queremos reemplazar la hoja de cálculo que se encuentra en este momento abierta, reemplazar una hoja de cálculo o reemplazar la hoja actual, la que tenemos abierta, anexar a la hoja actual o reemplazar los datos si los hubiera dentro de esa hoja. Vamos a reemplazar la hoja actual. Y además lo siguiente que me solicita es tipo de separador. Si dejáramos seleccionado detectar automáticamente, intentaría buscar el separador común o intentaría ver qué estructura tiene y intentaría interpretar ese fichero, ¿vale? Si importamos los datos dejando automáticamente, no es capaz de ver que hay diferentes datos separados por puntos y coma, y como se trata de un fichero CSV, realmente lo que ha hecho es, donde ha visto una coma, lo ha separado. Vamos a volver al fichero. Como veis, nosotros teníamos los diferentes campos separados por puntos y coma, pero como se trata de un fichero CSV, él entiende que el separador es la coma y directamente ha separado solo los valores que aparecen con una coma, ¿vale? Entonces vemos que tendríamos una columna única donde aparecerá código, punto y coma, proveedor, 1, punto y coma, y punto gráficas, otro campo, y el siguiente campo será s.l. ¿vale? Como vemos en el ejemplo, vemos que es lo que he realizado. No es lo que queríamos hacer, por lo que borramos esos datos, volvemos a archivo, importar, arrastramos el fichero nuevamente, y en este caso lo que le vamos a decir es reemplazar la hoja actual y que nuestro separador ya no es una coma, ¿vale? No es un tabulador, no le vamos a dejar que lo detecte automáticamente, sino que le vamos a indicar qué tipo de separador estamos utilizando, en este caso punto y coma. Le vamos a decir que convierta el texto en números, fechas y fórmulas si cree que lo necesita.
e importaremos los datos. Como vemos, ha hecho la importación correcta. Tenemos una tabla formada por 2 columnas y 4 filas, donde tenemos la cabecera, código y proveedor y los diferentes registros, que es realmente la información que queríamos importar. Con esto hemos visto cómo importar datos desde un fichero CSV que puede haber sido extraído de cualquier aplicación, por ejemplo de una base de datos, y ahora solo nos quedaría poder trabajar con él dentro de la hoja de cálculo. Indicaros que, como he comentado anteriormente, que hay aplicaciones que nos proporcionan ese tipo de ficheros. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo para que veáis cómo podemos extraer información desde otras aplicaciones, en este caso desde una página web, la página web del Ayuntamiento de Valencia, donde tiene una zona que tiene datos en abierto. Y nosotros podemos, si vemos los formatos, conseguir esos datos en el formato que deseemos. Y uno de ellos es el CSV, ¿vale? Que es el que estamos trabajando hoy en la importación de datos. Vamos a ver las diferentes, a ver si tenemos por aquí el catálogo, diferentes archivos. Tenemos uno, por ejemplo, que es el de transporte, tráfico y transportes y aparcabicis, ¿vale? Si seleccionamos esta opción, nos indica diferente información de ese tipo de archivo que vamos a bajar y nos invita a que seleccionemos uno de los formatos con el que queremos trabajar. En este caso nuestro sería CSV. Si pulsamos aparece una ventana de diálogo donde por un lado nos dice si queremos abrirlo directamente con Excel si lo tenemos instalado en nuestra máquina, porque detecta que es un fichero que puede abrir esta aplicación, o guardar directamente el archivo. Si le damos guardar el archivo, yo ya lo tengo guardado, nos bajaría un archivo de este tipo, OpenData número.csv. Si lo visualizamos, ese archivo, podemos observar que tiene diversos datos, entre ellos las coordenadas donde se encuentra un aparcabicis. Tenemos además el número de plazas que tiene ese aparcabici y un identificador. Si ahora quisiéramos importar estos datos a nuestra hoja de cálculo, simplemente deberíamos de volver a la aplicación de la hoja de cálculo. Vamos a cerrar este cuadro de diálogo, la hoja de cálculo, vamos a archivo, importar datos y subir archivo como hemos hecho anteriormente. Volvemos a abrir la ventana, arrastramos el archivo, minimizamos, le indicamos que no quiero reemplazar la hoja actual, sino insertar una nueva hoja, que además nuestros datos están separados por puntos y comas, y vamos ahora a proceder a importar los datos. Realizamos clic sobre importar datos y automáticamente me genera una nueva hoja con esos datos del fichero CSV, que vemos que nos deja encolumnados, donde tenemos las diferentes informaciones en cuanto a coordenadas, número de plazas, tipo y ID del aparcamiento. Bien, ahora ya simplemente con este tipo de información lo que nos quedaría es trabajar con diferentes funciones que ya conocemos, como pueden ser tablas dinámicas o funciones estadísticas para extraer la información. Imaginar que, no sé, vamos a realizar un ejemplo, que queremos contar el número de aparcabicis que son de este tipo, de A-horquilla, ¿vale? Vamos a utilizar la función contar.si, que ya la conocemos. Abrimos el intervalo, seleccionamos todos los datos, punto y coma, y ahora seleccionamos el tipo de dato. En nuestro caso es A espacio guión horquilla. Cerramos y cerramos la función contar sí. Y nos indica que hay 483 aparcabicis de ese tipo de A tipo guión horquilla. Vemos que hay otros tipos que son B guión estructura, y con esto bien podemos utilizar los diferentes datos que hemos importado y trabajarlos desde nuestra hoja de cálculo. Pues nada, dejamos aquí el vídeo tutorial. Recordad que lo que hemos visto, el punto importante del vídeo de hoy, era la importación de datos, que en nuestro caso en Google Sheets lo vamos a encontrar en archivo importar datos, y que simplemente en otro tipo de herramientas deberíamos de localizar donde tienen ubicada la herramienta para importar datos dentro de la aplicación. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Chao chicos.